Hola a todos, les habla Claudia de la Caridad Campos Reyes, investigadora del Departamento de Productos Naturales del Centro Bioplantas. La presente investigación se titula Evaluación de la fisiología pre-cosecha y post-cosecha de frutos de mango cultivar Tomiaki en Ciego de Ávila, Cuba. El mango es una de las principales frutas que se cultiva en el clima tropical cubano. Tiene alto valor nutricional como fruta fresca por su alto contenido de vitamina A y C. Se comercializa en conserva y como fresco, de ahí que sea importante aumentar su vida útil y conocer su fisiología pre-cosecha y post-cosecha para determinar el momento adecuado de cosecha. Se plantea como objetivo evaluar los parámetros fisiológicos y sanitarios de frutos de mango cultivar Tomiaki en el último mes de desarrollo en condiciones de almacenamiento. Se seleccionaron 3 hileras de plantas de 12 años de edad. De ellas se tomaron 5 plantas y de ellas se seleccionaron frutos homogéneos de forma aleatoria. En la experimentación se fijaron las condiciones de almacenamiento que se muestran. Para la evaluación de la respiración se tomaron 10 frutos de forma aleatoria. Cada 7 días durante 3 semanas se procedió al lavado, enjuague y secado y a los 6 días de almacenamiento se midió con un analizador portable de gases la concentración inicial y final de dióxido de carbono y de oxígeno. Y finalmente se calculó la tasa de producción de dióxido de carbono, tasa de consumo de oxígeno y cociente respiratorio, según la fórmula propuesta por Rayo y Vintoro 2019. Para la evaluación de la calidad bromatológica se siguió la metodología descrita en el experimento anterior. A los 0 días que se corresponden con el momento de la cosecha y los 6 días de almacenamiento, se evaluaron los parámetros internos y externos y además la variación de los parámetros externos según la fórmula propuesta por Manuel y colaboradores en el 2015. Para la evaluación de la incidencia se siguió la metodología del experimento anterior y a los 6 días de almacenamiento se evaluó el número de frutas infectadas que se calculó en por ciento, además la cantidad de manchas por fruta y el diámetro promedio de la mancha, según la fórmula descrita por Archana y colaboradores en 2014 y Ruiz Campos en 2022. La evaluación de la respiración de los frutos de mango cosechados en 3 semanas y almacenados durante 6 días se obtuvo que en el momento de la cosecha, en todos los parámetros respiratorios evaluados, los frutos colectados en la semana 3 mostraron valores superiores a los frutos colectados en la semana 1 y 2, con diferencias significativas en cuanto a la tasa de producción de dióxido de carbono y cociente respiratorio. Los frutos colectados en la semana 1 y 2 aumentaron en todos los parámetros respiratorios hacia el sexto día. Sin embargo, los frutos colectados en la semana 3 mostraron un pico hacia el cuarto día y luego disminuyó hacia el sexto día, lo cual indica que alcanzaron el estado final de madurez durante el almacenamiento y que comenzaron un proceso de senescencia que se caracteriza por la disminución de los indicadores respiratorios. La masa de los frutos no mostró diferencia entre los momentos de cosecha evaluados. El diámetro ecuatorial menor tampoco mostró diferencia entre los momentos de cosecha, sin embargo, el diámetro ecuatorial mayor fue significativamente inferior en la semana 2, mientras que el diámetro polar fue significativamente superior en la semana 2 y 3. A los 6 días de almacenamiento, los diámetros ecuatorial mayor y menor mostraron valores significativamente superiores en la semana 1 y 3, y el diámetro polar fue mayor en la semana 2 y 3 con diferencias entre las semanas 1 y 3. La variación de masa no mostró diferencia entre los momentos de cosecha. La variación de los diámetros ecuatorial mayor y menor fue más baja en la semana 3 con diferencias respecto a la semana 2. Y la variación del diámetro polar fue más baja en la semana 1 con diferencias respecto a la semana 3. Esta variación puede deberse a que es un proceso natural que tiende a disminuir durante el almacenamiento post cosecha para preservar la vida útil de la fruta. Los frutos cosechados en la semana 1 y 2 presentaron una coloración verde rojiza, a diferencia de la semana 3 que presentó una coloración amarilla, al igual que los frutos pasados 6 días de almacenamiento. El contenido de sólidos solubles en el momento de la cosecha aumentó en los frutos de la semana 3, con diferencia respecto a los frutos de la semana 2, y pasados 6 días de almacenamiento, los grados gris fueron significativamente superiores en la semana 2 y 3. Esto indica el estado de madurez avanzado de los frutos de la semana 3. El contenido de acidez en el momento de la cosecha, en las semanas 1 y 2, mostró valores relativamente altos, cercanos al 1%, y durante el almacenamiento disminuyó en las semanas 2 y 3, a diferencia de la semana 1 que fue del 0,5%, lo que se considera relativamente alto para esta fruta. El pH en el momento de la cosecha fue de 3,5 a 4 unidades y pasados 6 días de almacenamiento estuvo por encima de 4,5 unidades en las semanas 2 y 3. La vitamina C solo tuvo diferencias entre las frutas de la semana 1 y el resto de los tratamientos, y el índice de madurez en el momento de la cosecha fue significativamente superior en la semana 3, lo que corrobora el estado de madurez avanzado y pasados 6 días de almacenamiento aumentó en los frutos de la semana 2 y 3. Más del 50% de los frutos almacenados
mostraron síntomas de posible antracnosis. La cantidad de manchas por frutos no mostró diferencias entre los momentos de cosecha y el diámetro promedio de la mancha fue menor en la semana 2 con diferencia respecto a la semana 1. En la figura 5 se observan las manchas de tejido necrótico que caracterizan la enfermedad. A modo de conclusión, los frutos de mango cultivar Tomiaki colectados en 3 semanas en el último mes de desarrollo en la planta mostraron diferencias morfofisiológicas con un avanzado desarrollo del estado de madurez hacia la tercera semana. Los frutos continuaron su maduración en condiciones de almacenamiento, alcanzando los niveles comestibles a los 6 días, mientras que los mangos colectados en la semana 2 mostraron los mejores indicadores hematológicos a los 6 días de almacenamiento. Y existe una alta incidencia de la antracnosis en los frutos de mango en condiciones de almacenamiento, donde los mayores diámetros en los daños de la superficie aparecieron en los frutos más maduros.